formando los técnicos que son capacitadores. Así que a todo el mundo que reciban de buen agrado van a ir identificados a llevarle ese mensaje y cómo podemos entre todos resolver el problema de ayudar a limpiar la ciudad. Y a que los servicios municipales a través del portal cuidomiciudad.com, ese bellísimo portal, de esa plataforma, se está trabajando rápidamente con los municipios. Me decía la esposa de Ramón Vicioso, mi querida Sandra, cómo ella usa ese, y me lo decía Ginny Jensen, se incorporó, nuestra amiga. Mírelo ahí. Ahí está. Eso es maravilloso. Pero entra ahí para que tú veas que te van diciendo lo que te pasa. Notificar un problema. Que tú marcas el problema, dónde está, tú lo marcas en un mapa y comienzas a definir el tipo de problema que es. ¿Qué tipo de problema? Construcciones, basura, lo que sea. ocupación. Marca uno, Julio, para que tú veas. Basura. Ajá. Y tú dices que estaban haciendo una cosa inadecuada de basura. Hay que iniciar sesión. Hay que iniciarse. Tiene que estar. Te inscribes de luego porque te van a contestar. Me dice, yo me voy a inscribir. Pero tiene problemas. Tenemos muchos problemas serios, ¿no? Inclusive el manejo de desperdicio de un pequeño restaurante que se llama Porcao. Pero oye una cosa. Es algo... el mal olor que hay... Ese es el gran problema porque son instalaciones que se han hecho en casa de familia, sin ser construidas para eso. Claro que sí. No tienen cómo manejar la basura adentro y la sacan afuera o la tiran afuera 3 y 4 veces al día. Y no hay ciudad del mundo que pueda recoger la basura 3 veces al día. No, toda la noche. Y pedazos de carne, de cerdo tirado, desecho de plátano, a la libre. Pero debo decirte que el ayuntamiento se está reuniendo, la sala de regidores, porque se van a emitir consecuencias. Se está haciendo un gran trabajo, pero vamos a establecer consecuencias. Es igual que en la 27 de febrero, casi esquina, hay un impedimento de transitar por la acera, Milagro. Sí, ya no. Ahí en la 27 con Manuel Enríquez, al lado de la Mini, de los vehículos Mini de Magna Motor, ahí hay una obstrucción que tú tienes que tirarte necesariamente a la calle. Peor que la de la... Y eso es una construcción que se paralizó hace 30 años. Ahí está cómo se comunican esas cosas y cómo se van a resolver. Porque inmediatamente le vamos a pasar las fotos y todo. Bueno, perfecto. Bueno, pero ahora estás tú aquí para hablar de cómo anda la economía y cómo está el presupuesto. Y es interesante tener estos minutos que he usado y que con el aprecio de todos ustedes, Julio. No, y que hay una cosa, solamente con la educación ciudadana, con la integración de la ciudadanía, ejerciendo derecho, es que puede higienizarse, crear un ambiente... Claro. Son derechos. Crearse en un ambiente humano, ¿no? Que se pueda vivir. Bueno, pues nada. Bienvenido. Vamos, realmente uno se pone a analizar el presupuesto, ¿no? Y uno tiene que llegar a la conclusión de que el gobierno cree que todos los que vivimos en República Dominicana somos estúpidos, analfabetas, nos creemos sus cuentos, ¿no? Por ejemplo, el director de presupuesto dice, no, el déficit, el incremento de la deuda nada más va a ser 1.444 millones de pesos, de dólares, que es el equivalente a 1.7% del PIB. Sí. Pero la realidad es que el próximo año la deuda va a crecer por encima del 3% del PIB. Porque se estaba utilizando un financiamiento para el próximo año para cubrir gastos, deudas que no son deuda, que no están registradas como deuda. Es decir, eso decía el diputado Wellington Arnold. No se disminuye como deuda. Y para que tengamos una idea de eso que se llama disminución de cuenta por pagar, Julio, en el año 2010, ¿tú sabes cuánto era la disminución de cuenta por pagar? Dame una cifra. ¿Cuánto tú crees que en el 2010
quedaron sin cubrir a suplidores y contratistas del Estado del 2009. ¿Como cuántos millones? 9.000 no fue. No, yo no tengo idea. 174 millones de pesos. Fue la disminución de cuenta por pagar del año 2010. O sea, espera. Esos 174 millones de pesos, digamos, se gastaron, se consumieron, se compraron en el 2009 y se quedaron para pagar esa gente que llegan al día 30 de diciembre. Y entonces lo que pedían es que eso se va para la cuenta por pagar. No es deuda pública. No, porque no la registran como deuda pública. No es parte de la deuda. Pero debería ser deuda pública. Pero para ser deuda pública, y es lo que demandaba el diputado Wellington Arnaud, tendría que pasar por el Congreso, porque ninguna institución puede endeudarse sin autorización. Es decir, tiene que ser aprobado por el Congreso para incluirse como deuda pública. Y debería decir entonces, esa cantidad de deuda pública, decir en qué consistía. 3 cheles a José, 5 pesos a y Julio. El concepto. Y ahora yo voy a poner 100 millones a mí para quedarme con algo más. Alguna vez en la vida. Y el concepto. Es decir, el concepto, fue por suplemento de alimentos de las escuelas, del desayuno escolar. Por construcción, o fue por construcción, o fue por un suplidor del Estado, ¿no? Es decir, ¿y cuánto fue el monto de ese bien o ese servicio que se generó, que genera esa deuda? ¿Y a quién se le está pagando? Una lista, una relación. Pero eso no se conoce. No se conoce. Ahora, en el 2011, ¿a cuánto sube? A 1.445 millones. En el 2011 comienza a aumentarse con relación al 2010. Porque hay que recordar, en el 2010 fueron 174 millones de pesos. 174 millones. La disminución de cuenta por pagar. Una chilata comparada con... Ahora, en el 2011 fue de 1.445 millones. Ya comenzó a subir. 10 veces más. Sí, ahora, ¿por qué? Porque el 2010 fue un año electoral, recuerden. Claro, sí. Entonces ahí hubo gastos clientelares para las elecciones congresionales, ¿no? Y eso se transfirió como cuenta por pagar. En el 2012 subió a 11.000 millones de pesos la disminución de cuenta por pagar. En el 13 baja a 8.600, pero en el 14 sube a 12.000 millones de pesos. En el 15 sube a 27.000 millones de pesos. Wow. En el 16 a 37.000 millones de pesos. En el 17 baja a 32.000. Pero en el 2018, en este año, son 58.000 millones de pesos. Entonces es deuda pública. Ahora, para el próximo año en el presupuesto está contemplado 66.000 millones de pesos. No va. Es decir, no, pero que cada año se van pagando y se va generando una nueva deuda. Porque esa era mi pregunta. ¿Qué pasa con esa? Se va pagando, pero con el presupuesto del año siguiente. Esos 58.000 de este año son del año 2017. Okay. Y como... ¿Para qué sirve eso? Primero, para decir que el déficit es menor. Lo mandan para allá para que no aparezca donde tiene que aparecer. Y entonces, cuando tú lo mandas para el año siguiente, no aparece como un gasto, sino aparece con lo que se llama como una aplicación financiera. Creativos. Que es una deuda, eso es deuda. Pero esa deuda no está registrada como deuda. No sé si me doy a entender. ¿Cómo que no? Brillantemente. Es decir, que el gobierno me dice que baja el déficit, ¿no? Escondiéndome los gastos de cada año. A mí me interesa la aplicación de la ley. Y eso no es parte de la responsabilidad de la Comisión de la Deuda Pública, de la Dirección del Crédito Público. No, pero Milagro, es que eso tiene que ver con todo. Con el decreto del presidente del 8 de febrero del 2017, el decreto 1517. Para cumplir con la ley. Que decíamos aquí que le había hecho un decreto para obligar a la gente, a los funcionarios que cumplieran con la ley. Y él es el primero que la viola. Cancele, presidente. Hay más de 5.000 millones de pesos para el próximo año de la presidencia. Y 17.000 de obras públicas. Hacemos una pausa. Bueno, ya estamos de regreso, pero antes debo decir, atención Edesur,
a la entrada de la Z por la 27 de febrero, hay un cable de alta tensión que no está en el piso, pero está casi en el piso. Y todo el mundo entiende que es peligroso, es de alta tensión. Así que, por favor, atención Edesur, 27 de febrero 304, para que nos den la manito y no... Y todo el que vaya a estar aquí, que tengan cuidado. Sí. Tanto, sobre todo los peatones. Los peatones, que tengan cuidado. Que tengan mucho cuidado, porque eso es lo que más queremos. Y que Edesur nos ayude sobre ese problema. Claro. Bueno, José, sí. te estaba preguntando yo que dónde está la dirección de crédito público. De crédito público. Ahí hay varias fallas. No, y la Contraloría. La Contraloría y también el Congreso, claro, que aprueba ese gasto, esa deuda, no que dentro del presupuesto le meten una deuda y solamente que se recuerde en el caso de la Barrigol. Solamente puede aprobar esas deudas el Congreso Nacional. Y la Sunland. Y la Sunland, la Barrigol no, la Sunland. Y hay que recordar que para aprobarla... El lado oscuro de la Sunland. El lado oscuro. No, el manto. El manto. Se ha iluminado con Punta Catalina, ¿no? Pues mira, una forma de analizar el presupuesto, es bueno que la gente sepa que el presupuesto se clasifica de diferentes maneras. Sí. Está la clasificación institucional. Sí. Es cuánto se le asigna a cada una de las instituciones, a cada uno de los ministerios y a cada uno de los poderes. Está la clasificación por objeto del gasto. Eso es en qué se gasta. Ahí estamos hablando de remuneraciones, de servicios, de obras, es decir, objetos. Inversión del gasto, también. ¿no? Pero el análisis más que indica más si se cumple el presupuesto como un instrumento de derecho, de responder a los derechos de la ciudadanía, es lo que se conoce como la clasificación funcional de las funciones del Estado. Es decir, ¿para qué se está utilizando el dinero? Las funciones se dividen en intereses de la deuda, sí, eso es una función, protección del medio ambiente, los servicios económicos, los servicios generales y los servicios sociales. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál ha sido la prioridad del gobierno para el próximo año? El gobierno dice, la prioridad de nosotros son los servicios sociales porque es al que más le estamos asignando. Es decir, los servicios sociales representan el 38% de todo el presupuesto. Es donde más inversión hay. Pero ¿qué sucede? Cuando lo comparamos con el año 2018, tiene una reducción, porque este año los servicios sociales representan el 40% del presupuesto total. Para el próximo año va a representar el 38%. Es decir, que si bien es cierto que es donde hay la mayor cantidad de dinero asignada, no menos cierto es que tiene una participación menor del total del presupuesto, porque la deuda, el componente de la deuda, ha aumentado, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando uno analiza los servicios sociales, uno va viendo, bueno, ¿cuáles son los servicios sociales? Por un lado están las actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas. Por otro lado están los servicios de educación. Y cuando hablamos de educación como función, no hablamos del 4% del Ministerio de Educación preuniversitaria, sí, sino que hablamos de educación preuniversitaria, educación superior, hablamos de las escuelas que tienen las Fuerzas Armadas, los institutos de formación castrense. Todo eso se aglutina en esta función y el apoyo a las universidades. El apoyo a las universidades, ¿no? ¿Cuánto está destinado para la educación en total para el próximo año? 185.000 millones de pesos. Pero de ahí, y eso representa el 4.3%. Es decir, el 4%. Pero hay que restarle la lista de las
de las otras, porque el 4% se suponía que era para la educación preuniversitaria. Preuniversitaria. Desde la inicial hasta la preuniversitaria. Así es. ¿Cuánto se le asigna a lo que no es la preuniversitaria? El 0.3% del PIB, porque es el 4.3%. Entonces quiere decir que solamente estamos poniendo el 3%. En educación superior apenas se aplica el 0.4%. 0.4% en educación superior. Ahora, cuando analizamos eso por parte, ¿no? La mayor partida de educación tiene que ver con educación básica, que es el 1.6% del PIB. Es decir, que de educación, la mayor inversión de educación está en la educación básica. Y debería ser en la inicial. Exactamente. Es la más voluminosa en cuanto a presencia de alumnos, pero la más necesaria es la educación inicial. Así es, porque deberíamos de incorporar... Pero si uno lo divide por alumno. No, te digo voluminosa. Por eso. Es decir... Pero es que el problema no es... Fíjate, si José, no soy una fresca que intervengo demasiado. No. Pero mira, la educación inicial es la manera más grande de hacer transformaciones, de cambiar la transferencia de conocimiento, de hacer el momento en que el niño tiene más aptitudes para aprender. O sea, hay cosas que tú no vas a poder resolver nunca en la vida, porque ya están maleadas. O sea, tú no vas a poder a un carro del viejo Ford de los primeros años, cambiarle lo que hoy un carrito un carrazo. Usted dice que la básica es la más voluminosa. Sí. Entonces yo digo que si uno divide, o sea, lo que queremos es comparar si realmente se está invirtiendo más en la inicial que en la básica. Oye, pero se pretendía hacer 100 estancias infantiles. Sí. Y no llegamos a 60. No, ahí hay un problema. ¿No? Entonces, la inversión en educación inicial no se está dando. Hay un incremento significativo para el próximo año, pero cuando uno ve el nivel de ejecución en la inicial, este año hay 6.500 millones de pesos y la proyección es que termine con unos 4.000 millones de pesos, es decir, un 80% más o menos de ejecución en educación inicial. Igualmente, en la educación técnica, que es otra inversión. Esos son los dos extremos, inicial y técnica. En inicial y técnica nada más se invierte el 2% en educación inicial y educación técnica. Y ese 2% no es significativo para la importancia. Para la revolución educativa. Y para insertar al joven Yo recuerdo que yo estudié mis primeros años de primaria en la escuela Puerto Rico de San Pedro de Macorís. Y ahí había un taller donde nosotros aprendíamos a tornear. Recuerdo que con los cachos de la vaca hacíamos peces, floreros. Y eso era lo que nosotros preparábamos para regalarlo el Día de la Madre. De la madre. Y del maestro. Y el Día del Maestro, un florero. Y a la noviecita, José. No, yo todavía no, estaba en 7, 8 años. Prematuro. Sí. Pues sí. Entonces, ¿cuánto ha crecido? ¿Cuánto crecen los servicios sociales realmente para el próximo año? Apenas un 6%. Es decir, el total del presupuesto... ¿Con una inflación de cuánto? Óyeme, el total del presupuesto crece un 13%. Pero los servicios sociales solamente crecen un 6%. La mitad. Con una inflación de un 4%, más o menos 1%, que puede ser 5%, ¿no? Sí. Y con un crecimiento de la economía de un 5%. Entonces, no se justifica que haya tan baja inversión en servicios sociales. ¿A cuánto llegamos por todos los servicios sociales del Producto Interno Bruto? Al 8.1% del PIB. 8.1%. Para que tengamos una idea, Costa Rica solo en educación dedica el 7.2% del PIB.
Y nosotros en todos los servicios sociales nada más estamos dedicando el 8.1%. Lo que queda para la salud. Y hay una diferencia entre Costa Rica y nosotros en términos de desarrollo humano y en términos de competitividad. Bueno, eso es otro tema que lo tendremos que analizar en el nuevo informe. Lo que estoy tratando de decir es el resultado de esa situación. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve. De regreso, don José Rigio Pérez. Sí, seguimos analizando lo de los servicios sociales, sí, porque para nosotros ahí es que están las prioridades. Ya dijimos que apenas los servicios sociales se incrementan en un 6%. Un 6%. Educación tiene un crecimiento de un 15%. Educación como tal, ¿no? Sí. Y eso es por el 4%, sí, porque el 4% impacta tremendamente a todo el servicio. Ahora, otro de los componentes de las funciones fundamentales es la salud. La otra parte, la que se refirió muy directamente al informe de desarrollo humano del Banco Mundial. Entonces, la salud, ¿qué pasa con la función salud? Que le disminuyen 2.292 millones de pesos. ¿Le disminuyen? Le disminuyen. A salud. Hay una reducción de un 3% en salud para el próximo año. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pretende el gobierno? ¿No? Y una de las cosas donde está la... ¿2.000 cuánto? ¿2.000? 2.292 millones de pesos. Ahora, si nos fijamos, por ejemplo, en servicios de salud pública y prevención de la salud, hay una disminución de 2.700 millones de pesos. Es decir, que en lugar... Prevención, que es lo que nos ayuda a cubrir, ay, Dios mío, ni siquiera puedo pensar. Es decir, en la prevención, en los servicios de salud pública y prevención se disminuyen 2.700 millones de pesos. Y en los servicios hospitalarios hay un pequeño incremento de 1.800 millones de pesos. Pero si usted divide 1.800 millones de pesos entre 300 centros hospitalarios anuales, ¿a qué te da? A nada. Por eso a la maternidad de la Altagracia le transfieren 8 millones de pesos mensuales. 8 millones, ¿no? Igualmente, cuando uno ve la salud en términos de investigación y desarrollo, apenas hay 5 millones de pesos para investigación y desarrollo relacionada con la salud. Ay, Dios mío. Ay, qué pena. 5 millones. Otro componente que tiene que ver con la salud. O sea, prefieren invertir en... No, yo te voy a dar ahorita... Invertir en enfermos. Los temporeros. Sí, pero ahorita yo te voy a hablar de eso. De lo que yo llamo las cuentas clientelares. Exactamente. Ahora estamos hablando lo que son derechos de la ciudadanía que no se le corresponde con la asignación de los fondos. Es decir, para el gobierno la salud no es una prioridad. No lo es. Y es claramente visto porque tiene una disminución en lugar de un incremento que debía de estar. El presupuesto de salud, de acuerdo a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, tendría que estar... Para el sistema primario de salud, el nivel primario. Nada, tendríamos que estar en 160.000 millones de pesos. Para el nivel primario, el nivel de atención primaria, que está bajo la rectoría del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y del Sistema Nacional de Salud, sí. Apenas el Sistema Nacional de Salud tiene un incremento de 600 millones de pesos para el próximo año. Y ahí hay algunos ajustes salariales, ¿no? Y algunos contratitos de asesores y consultores. Me voy a poner a rezar yo por mi amigo querido Chanel Rosa. No le dan nada porque un incremento de 600 millones, con todas las demandas que hay en materia de salud, estamos con un nivel de precariedad para el próximo año igualito que este año.
porque en lugar de incrementarse... Con tantas cosas que hay que hacer, se ha disminuido. Cambiar, reformar. O sea, solamente la vigilancia a los protocolos que por fin van a poner en vigencia. Otro componente tiene que ver con la vivienda social, que es uno de los problemas más graves. Si contamos de que hay cerca de 2 millones de viviendas con precariedad, con precariedad o falta de falta de elementos o de agua o de piso o de cualquier cosa que sea necesaria. Y apenas tiene para vivienda social un presupuesto de 898 millones de pesos. Eso es menos del 0.03% del PIB. Y de acuerdo a los estudios que ha hecho Casa Ya y Copadea, Ciudad Alternativa, debería de invertirse anualmente un 1% del PIB para disminuir y cerrar la brecha en 10 años. Óyeme esto, para cerrar los déficits habitacionales en el país, un drama social. Hay que invertir el 1% anual por 10 años. Pero para que los amigos que nos están escuchando y las amigas, ese drama se refleja en lo siguiente. En las parejas de los hijos que no pueden abrir o adquirir o tener su casa propia y tienen que vivir en una habitación de la casa de papá o de mamá. El hacinamiento. Hacinado. Lo que crea una deformación de la pareja, lo que crea una falta de privacidad de la vida de los seres jóvenes que se casan y que ya es un drama nacional. Igualmente, un componente que disminuye es el que tiene que ver con en protección social, con edad avanzada y con las pensiones y las jubilaciones. La protección a los envejecientes. Sí, no los envejecientes. Bueno, una parte, avanzada. Pero más las pensiones, ¿no? Más pensiones. De 35.300 millones este año, para el próximo año se están presupuestando 29.600. O sea, es decir, que hay un recorte de 5.700 millones de pesos que yo no lo entiendo. Óyeme. Porque cada vez año hay personas que tienen que pensionarse. En un país que solamente pudieron entrar en el nuevo sistema, de los que tienen empleos, o podían entrar quienes tuvieran menos de 45 años. Si usted tenía 46 años, usted no tiene cómo ingresar al sistema de seguridad social nuevo. Entonces, la cantidad de gente abandonada que se queda en el sistema de reparto atrás, obliga a que el Estado tenga, durante el tiempo en que se crece, la oportunidad de alcanzar la pensión a esos seres que tenían 41 años, hace exactamente 20 años atrás. Sí. 20 años, no. Fue en el 2001, 16 años 17 años. Para llegar a la edad de pensión, esa gente de 45 tienen 61, pero no tienen quien lo va a pensionar. No lo tienen. No. Tiene un acumulado. Al menos que no sea un acumulado del sistema contributivo. En esa parte. Sí. Pero yo me refiero a los miles de empleados. Y además, había otra cosa mayor, que en esa época, para aparentar que se subía el salario, se exoneraban de contribuir con la seguridad social a la gente que llegaba a 14.000, a 15.000, 16.000 pesos. No han hecho contribuciones nunca. Nunca. Así la es. información. Y no van a tener derecho a pensión. El Estado debió haber tenido una política pensional, una prevención de fondos, porque eso inclusive a lo mejor en el tiempo no llega a ser necesario. Pero ahora llega a ser necesario. Muchos dominicanos están llegando a los 60 y pico de años sin tener ninguna oportunidad de pensión. Bien, otro aspecto que tiene que ver también importante en materia de servicios sociales es el deporte, ¿no? Los amigos de... Vital también para la lucha contra la delincuencia, el desarrollo, el de la juventud, la creación de solidaridad, de valores, de principios, ¿no? Sí. Pues el deporte de alto rendimiento le reducen 290 millones de pesos. Y lo que tiene que ahí ver... donde están las medallas, Ahí es que están las medallas. Es que ahora se las quieren tirar todo a Creso.
porque se ha creado una institución privada que se llama CRESO, que es la que está ayudando a los jóvenes que están en condiciones de llegar a esas altas metas deportivas. Entonces, es decir, que las actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas disminuyen un 4% también. Es decir, que tanto la salud como las actividades deportivas tienen disminución. Un 3 en salud y un 4. O sea, tampoco le interesa el deporte. Tampoco hay interés en el gobierno. Sin embargo, cuando uno va a otras funciones, como son los servicios generales, en relaciones internacionales hay un incremento de 652 millones de pesos. El equipo de la dirección política del PRD, incrustada, como se demostró con los contratos por los 150 millones, organizada dentro de la Secretaría de Relaciones, el Ministerio. La cantidad de botellas en la... No, y tú sabes que se está incrementando para el exterior 800 millones. Porque para el exterior se gastan 5.886 millones de pesos. ¿Y en salud? Para el próximo año hay 6.686 millones de pesos. Mil de dólares. Un poquito más. Un poquitico más. Porque está el 50 por 1. Sí. ¿No? Oficialmente ya. Sí. Con tasa de venta del Banco Central. Sí. Porque es que se proyectó. Oficialmente. Se proyectó que para diciembre era el 50.17. Oye, alcanzaron a Hipólito. ¿No? Sin banco, sin maninte, pero llegaron allá. Es decir, que para un ministerio altamente clientelar y poco productivo en términos de retorno, como es el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay un incremento, mientras a la salud... De carácter político. A la salud hay una disminución. Eso no puede entenderse en una elaboración de derecho. ¿Cómo que no? Porque el presupuesto, más que las cifras, es... el derecho de las personas que tiene que tener un número, ¿no?, de un servicio eficiente, oportuno, de calidad. Yo, que soy una gente con una imaginación casi de artista, déjame yo ponerme en ese tono, todo eso puede tener una justificación. Primero, los enfermos muy mal, si consiguen ir a un hospital, me agradecen el edificio grandísimo que yo he hecho del Palacio Nacional, y entonces me tienen que agradecer eso. Y a lo mejor necesito los mismos votos para la reelección en el Congreso. Entonces no es casualidad. A eso le llaman inteligencia o viveza, o simplemente confusión de la visión de lo que es el Estado. Así es. Los órganos ejecutivo y legislativo tienen un incremento de 1.300 millones de pesos. Barrilito. ¿Y la justicia? La administración, justicia, orden público y seguridad aparece con un incremento de 7.700 millones de pesos. O sea, más que en el 2017. Pero, ojo. ¿Qué le correspondería? Porque ahora... Que donde está la mayor incremento de 2.100 millones en prisiones. Es decir, para las prisiones... lo que va los 270 millones que vienen por esa vía. Pero oye, esta cosa. Nosotros Julio estos días me advertía, ponía como un tema interesante, el problema de los porcentajes. No es igual el porcentaje de 900.000 millones y pico, 916.000 millones de pesos, que el incremento de 600.000 millones de pesos en el presupuesto. Casi se ve que puede ser, o sea, la trama de los incrementos. No, uno de se ve un número que ha crecido, pero lo que ha crecido es un número estadístico. Sí. ¿Tú piensas que eso es así, José? Sí. Porque es que cuando uno ve las ejecuciones, se quedan por debajo de lo presupuestado. Al ver lo que tú dices el año pasado, este año. Entonces, cuando uno comienza a disgregar en el tiempo, a poner cada cosa en su lugar, entonces los incrementos no son tan reales. ¿No? Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.
Bueno, ya estamos de regreso en la parte final de nuestro programa. Así es. Te decía en la pausa que el mayor crecimiento se da en los servicios económicos. Y se explica mayoritariamente, crecen un 25% los servicios económicos. ¿Servicio económico qué es eso? Bueno, ahí está la agropecuaria. La agropecuaria. Empezamos por agricultura, caza y pesca. Sube. La agricultura, la agropecuaria como tal, disminuye en 346 millones de pesos. Pero o sea, no te entiendo. ¿Aumenta o disminuye? ¿Cómo no, lo que aumenta son los servicios, ¿verdad? Económicos, un 25%. Okay. Y ahí está la agropecuaria. Dentro de los servicios económicos está la agropecuaria. Claro, sin embargo, la agropecuaria disminuye en un 3%. Ay, Osmar Benítez, que tiene tantos planes. No, y ahorita vamos a dar un dato de más. Por ejemplo, yo oía a nuestro amigo, el ministro Osmar Benítez, hablar de que él tenía mucho interés en comprar, que otra vez Agricultura dispusiera de equipos. ¿no? Vital para el vecinal. Bueno, pero maquinaria y equipo agropecuario, para el próximo año hay un presupuesto de 65 millones de pesos. Yo quisiera saber cuántos tractores puede comprar el ministro con 65 millones de pesos. Y para infraestructura y plantaciones agrícolas hay un presupuesto de 1.800 millones de pesos. Sin embargo, este año había un presupuesto de 1.472 millones. También bajaron. Y a la fecha solamente ha ejecutado 31 millones de pesos. Es decir, que no sabemos si eso realmente también se va a cumplir el próximo año, porque este año en infraestructura y plantaciones agrícolas no. Todavía le queda, de 3 meses. Le quedan 3. Sí, pero de 31 millones a 1.400 eso no puede. No. Entonces, otro componente que es donde. Quizá los tractores que dice que va a comprar es con cargo a una de esas cuentas no ejecutadas. Exacto. Puede ser. Puede ser. Y también las pensiones. Claro, porque están los recursos están ahí. Las pensiones. No, lo puede comprar ahora. Los 200 ya cansados agrónomos que pensionó. Sí. Puede que sea la vía por la que está actuando. Bueno, el mayor incremento de los servicios, el mayor incremento de los servicios económicos lo explica energía, el subsidio. Y el aumento de los precios del petróleo. Y aumento. Y sin embargo, el subsidio está calculado. Energía eléctrica, en energía eléctrica, que este año tenía una inversión de 23.800 millones, que ha terminado como por 40.000 millones, porque hemos dicho aquí cómo se han transferido recursos y además el incremento del petróleo ha obligado a tener que buscar más. Y todavía el precio del petróleo en el presupuesto aparece mucho más bajo que los 70 y pico con que se está facturando hoy. No, así es. Esa previsión de 62,90 el precio del barril de petróleo para el próximo año no es válida. Contradice todas las predicciones que hay. Como no fue 48 el año pasado. Y si yo tomo un punto de eso, me sube casi $50,000. Energía pasa de 23.792 millones a 35.086 millones. Es decir, que la energía va a representar el 4% del total del presupuesto. Y eso casi igual que educación. Eso es mucho. No. Educación es PIB. Sí, me confundí. Esto del PIB representa el 0.8, un 1%, menos del 1%. Sí. 1%. Es bueno que la gente sepa que el 1% del PIB representa 43.000 millones de pesos. Okay. Es decir, cuando nosotros hablamos el 1% del Producto Interno Bruto, estamos hablando de 43.000 millones de pesos. Y cuando hablamos del presupuesto, el 1% del presupuesto es de los 921.000 millones de pesos. 9.000. Exacto. Que los 921.000 millones de pesos que tiene el presupuesto total. José, una cosa que sube enormemente es el pago de los intereses. Sí. Se incrementan en 13.000 millones de pesos. Es decir, hay un incremento de un 10%
por encima de la inflación y por encima y el doble del crecimiento. Igualmente el endeudamiento se incrementa en un 24% con relación al 2018. Es decir, que mientras crece la economía... O sea, José, a ese ritmo, en 4 años tenemos un crecimiento de 100%. No, ya podemos, porque tú vas abonando, tú vas cancelando, ¿no? Tú coges un préstamo. Recuérdate la palabra del director de presupuesto, el rollover, ¿no? No. Ahora, en protección del medio ambiente, que aparenta tener un incremento de 500 millones de pesos, la proyección de ejecución que tiene es de apenas un 46% en el año 2018. La ejecución. Y ya vamos por el tercer trimestre. ¿Y la nómina? Trimestre. Bueno, eso es un misterio. No. Todavía. No. Es como el precio de la gasolina. Cuando viendo todo eso, dice, bueno, pero ¿y qué pasa con servicio personal? ¿Dónde que están gastando? Sí, ¿dónde que están los crecimientos? ¿Dónde hay gasto? Bueno, por ejemplo, en equipos de cómputos, este año se presupuestaron 5,000 millones de pesos. Y se va a terminar ejecutando unos 2,000 millones de pesos. 2,000 millones de pesos en equipos de cómputo es mucho. Sí. Sí. Ahora la ciudad digital. Ahora, para el próximo año... Sí, ahí no está contemplado educación. No, aquí está todo. Aquí equipos de cómputo de todo el mundo. Porque hay un plan... 5,300 millones de pesos para el próximo año en equipos de cómputo. Pero en combustible y lubricante hay un incremento de 1,300 millones de pesos. ¿Y la campaña, chicos? Es decir, mientras disminuimos 2,292 millones de pesos en salud, incrementamos en 1,316 millones el combustible. Una de las medidas que... Porque en el gasto ellos lo calculan al 70 y pico. Pero en lo que calculan como compra, te lo venden, lo ponen a 62 dólares. Sí. No, entonces, pero fíjate que combustible, ¿quiénes usan combustible? ¿Quiénes deben de usar combustible? Bueno, las Fuerzas Armadas, la policía, ¿no? Sí. Ahora, deben ser agricultura, obra pública. ¿Cuántos vehículos de patrullaje hay? Son los vehículos de patrullaje que tienen que utilizar combustible. No se le puede dar combustible a todo director, amante, querida, que van y compran, cogen y no. Es decir, usted ve desaforados. Sí. ¿Cómo van a hablar de querida y los hijos? Eso no es verdad. Segunda base, es el término periodista, segunda base. En ayuda y donaciones, en el asistencialismo, otra cosa que también se mantiene, en publicidad y propaganda, el gobierno se va a gastar 4,500 millones de pesos para el próximo año. Y yo estoy seguro que eso se incrementará durante el año. O sea, eso es más. Habrá transferencia. 10 millones, a eso es más de 10. Sí, claro que sí, mucho más. Mucho más de 10. Mucho más de 10. No. En llantas y neumáticos hay un incremento de 119 millones de pesos. Es que van a salir. Es decir, aumentamos la compra de gomas y no aumentamos disminuimos la salud. En pasaje se hace un incremento. Ni montamos las estancias infantiles. No, en pasaje, casi 1,000 millones de pesos para pasajes. Ay, pero es que eso estaría muy costoso. En mucho viaje, 1,000 millones de pesos en pasaje. No, pero poco me lo hallo. ¿Tú no te recuerdas un director de Codetel que hicieron un aumento y sacaron un anuncio que decía poco me lo hallo? Ahora, para viáticos fuera del país hay un incremento de 1,200 millones de pesos. 1,200 millones. En teléfono local se va a disponer de 1,162 millones de pesos para teléfono local. Con lo barato de la llamada. Quítenle los teléfonos a los celulares, a todos los funcionarios. Que lo pague cada quien con su salario. Igual que el combustible. Ahí tú tienes una economía
de 8 o 10 mil millones de pesos que lo puede pasar a salud de una vez. Que estaba hablando de que o a vivienda. La salud es el pueblo, la salud, la la salud es la población. A la salud, a la vivienda, al deporte. Va en la publicidad. En equipo médico, para equipo médico y de laboratorio, se disminuye en 1.243 millones de pesos. ¿Cómo vamos a tener? ¿Qué me dice a mí que vamos a aplicar el nivel primario de salud si no hay una inversión en equipo para que esas unidades le den un servicio real al pueblo? Hay una disminución, óyeme. Es decir, mientras tú incrementas, en gastos de representación se incrementan en 300 millones de pesos. Ahora, remuneración al personal con carácter transitorio. Ay, Dios. 11.125 millones de pesos para el próximo año. Wow. Las bases. Las bases, ¿no? Wow. ¿Y en salud cuánto es el presupuesto de salud? El presupuesto total de salud es de 70 y... O sea, esto es el 15%. Sí, salud son 75.929 millones. El 15% se va a dedicar a lo, como dice... El 1 y pico del Producto Interno Bruto. Lo que queremos es que la gente vea cuál es la prioridad. ¿Por qué nosotros decimos que este es un presupuesto deficitario? Porque se gasta más de lo que ingresa. Clientelar, altamente clientelar. No la he conocido personalmente, pero que la leo. Apellido Montaz, doña Germania Montaz. Germania, no. Acaba de escribir hoy, leí un artículo ya bastante extenso, en la que explica que ese presupuesto no tiene ninguna novedad. No, es que es una repetición de lo mismo. Es una repetición de este año. Cuando uno lo ve partida por partida, con algunas variantes, ¿no? Por ejemplo, uno dice, bueno, en la presidencia de la República hay una serie de departamentos que se hacen transferencias. Sí. Por ejemplo, ahí se encuentra la Dirección Nacional de Investigación, que tiene un presupuesto para el próximo año de 676 millones de pesos. Investigación. El DNI. La Dirección Nacional de Drogas tiene un presupuesto de 1.126 millones. Le han aumentado bastante a la Dirección Nacional de Drogas. Ahora, eso no está mal. El despacho de la primera dama tiene un presupuesto de 650 millones de pesos, igual que el de este año. 650 millones de pesos. Consejo Nacional para la Comunidad Dominicana en el Exterior, 27 millones. ¿Qué se puede hacer con 27 millones? Consejo Nacional para las comunidades dominicanas en el exterior. Eso es 3 gente nombrada ahí, ¿no? Eso es el conflicto que ha creado la salida de alguna gente del PLD de la Cancillería. Eso tienen ellos ahí para... Ahora, es bueno que mientras el despacho de la primera dama tiene 650 millones de pesos, la ayuda envejeciente tiene 400 millones. Wow. Nada más, 400. Un presupuesto totalmente, para mí, reelección. ¿Cómo se llama la amiga mía que es esposa de Andy Alcántara? La actriz, muy inteligente, ella que tiene manos usadas, que se ocupa de los ancianitos, de la gente de la tercera a la cuarta edad. No. Ella tiene esa función, se debe preocupar mucho por esa baja, por esa poca... pocos recursos. Ayuda envejeciente, 400 millones. Señores, José, muchas gracias. Ha sido una maravilla. Amanece uno con más deseo de cambio que nunca. Por supuesto. Seguimos. Hasta mañana. Bueno, le agradecemos al distinguido amigo Domínguez Vito, que nos invita a la presentación del movimiento. Pero, mi querido, él sabe que yo tengo una militancia política y que le deseo una suerte democrática. Pero la verdad, yo tengo mi traje político y no me lo voy a modificar. Te deseo éxito. Creo que sería muy bueno, mejor que muchos otros. Bueno, pero ahí vamos. Gracias.